El citoaminoácido también se llama aceptor. ¿Por qué? Porque acá hay un péptido que está siendo sintetizado y ese péptido, y aquí en este lugar, en este otro lugar, en el sitio A o aminoácido, tenemos un solo aminoácido. Tanto el péptido como el aminoácido están anclados a la subunidad 50S por un RNA de transferencia, ¿ya? Entonces el paso de transferencia, donde participa una enzima que es la transferasa, es transferir este péptido que está acá en el sitio peptidil hacia este aminoácido, que es lo que ha pasado acá. Es una transferencia, es una donación. Por eso es que este sitio se llama peptidil o donador. Entonces, al donar su péptido, este RNA de transferencia se queda vacío. Pero dona el péptido aquí por una reacción de transferasa. Entonces acá tenemos un péptido que ya tiene un aminoácido más. Acá tenían 4 aminoácidos, pero acá ya tienen 5 aminoácidos. Ya no está en el sitio peptidil, sino está en el sitio aminoácido, que también por eso se llama sitio A o sitio aceptor. Entonces, esa es la reacción de transferencia. Inicialmente, ¿cómo apareció este aminoácido acá? Porque este aminoácido está siendo cargado en el citosol por su RNA de transferencia, que es el que lo carga. Y el RNA de transferencia tiene el anticodón de bases, el triplete de bases, que va a coincidir con el codón del fragmento de RNA mensajero que está aquí, en el citoaminoácido. Por eso empalma y por eso este RNA de transferencia aminoácido se une aquí. Cuando se une aquí, por supuesto, en el sitio P o peptidil, hay un NRA de transferencia que ya no se llama aminoácido, sino se llama peptidil. ¿Por qué? Porque tiene un péptido. Muy bien. Y cuando esté el escenario de esa forma, lo que viene es una transferencia que ya le hemos descrito, donde este tetrapéptido se transfiere aquí. Esa es la reacción de transferencia. Y el RNA peptidil se queda, debería seguir acá, sigue ahí por un momento, pero luego va a venir una reacción de translocación, porque el sistema proteico funciona como una cremallera y va a girar jalando al RNA mensajero, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Al girar todo esto, este RNA aminoácido que recibió el péptido, que ahora es un RNA peptidil, se transloca del sitio A al sitio P. Eso es lo que se llama la translocación. El translocarse significa que este que se había quedado solo por la transferencia sale del sistema y se bota. Y al ser translocado deja el sitio A libre. Pero el RNA corre un triplete. El RNA negro que está acá corre un triplete y pone otro codón. Entonces va a venir otro aminoácido con el anticodón. Perdón, otro RNA de transferencia con el anticodón y se va a poner acá. Entonces la síntesis proteica es una sucesión persistente de transferencia, translocación, hasta que se termina la síntesis. En sí la síntesis proteica es mucho más complejo que eso, porque hay formas en que esto se inicia, en que esto se ensambla, hay formas en que esto se detiene cuando ya termine la síntesis, se desensambla, etcétera, etcétera. Y ahora hay una forma increíblemente novedosa que ha ganado el premio Nobel. ¿Ustedes saben quién ha ganado el premio Nobel de Medicina? Han descubierto un nuevo sistema de regulación de la síntesis proteica en base a microRNA. Eso va a cambiar toda la biología molecular. Va a revolucionar la biología molecular y por ende va a revolucionar la medicina, va a revolucionar el manejo genético, se va a revolucionar toda la ciencia biológica actual, toda.
Porque lo que se ha descubierto es como cuando se descubrió el RNA. Se ha descubierto un tipo de RNA que regula todo esto y que puede decir, ya tú estarás acá, pero no te vas a sintetizar. Se acabó el problema. O sea, pero bueno, eso es un comentario aparte. Entonces, hay antibióticos que bloquean estas acciones de transferencia y translocación. Y es fácil acordarse, porque transferencia es con F. Y el antibiótico que bloquea la transferencia es el cloranfenicol. Quien bloquea la transferencia es el cloranfenicol. En cambio, translocación es con L. Los antibióticos que bloquean la translocación son los macrólidos, que tienen L, macrólidos, y la clindamicina, que también tiene L, clindamicina. Entonces, los macrólidos y la clinda bloquean la translocación y el cloranfenicol bloquea la transferencia. La tetraciclina también es un antibiótico que bloquea la síntesis proteica, pero ella ya no se une a la subunidad 50S como todos estos, ¿ya? Porque el cloranfenicol se une a la 50S, bloquea la transferencia. Los macrólidos y la clinda se unen a la 50S, bloquea la translocación. La tetraciclina es fácil acordarse, porque tetra es 4, es verdad, pero es de 30. Entonces ya no se une a las 50, las tetraciclinas se unen a la 30, porque tienen T. Se unen a la 30 y desde la 30 bloquean el espacio donde debe entrar el RNA de transferencia aminoácido. Entonces, revisando sobre este tema de transferencia-translocación, ya es fácil acordarse cuál es el mecanismo de acción de cada uno de estos antibióticos bacteriostáticos. El cloranfenicol bloquea la transferencia, la clinda y los macrólidos la translocación, y las tetraciclinas se unen a la 30 y bloquean la unión del RNA de transferencia, que también tiene T. ¿Ya? Falta uno, muy importante, que son los aminoglucósidos, que ha sido objeto de la clase anterior. Los aminoglucósidos se unen a la 30S y bloquean la síntesis proteica o inducen la síntesis proteica de péptidos anómalos. El efecto de la micacina, de los aminoglucósidos, ha sido un poco un punto de partida muy primitivo del premio Nobel que ha descrito su compañero. Porque la mica es una molécula muy curiosa. Se puede unir aquí al complejo, a la 30S, y no solo bloquear la síntesis como lo hacen los demás, sino inducir la síntesis de péptidos anómalos. Esos péptidos anómalos van a la membrana y trastornan fusión de membrana, y entonces se convierte lo que era un bacteriostático en un bactericida. Por eso es que los aminoglucósidos, siendo moléculas que bloquean la síntesis proteica, deberían ser bacteriostáticos, pero no, son bactericidas, porque inducen la síntesis de péptidos anómalos. ¿Ya? Eso es en cuanto a mecanismo de acción. Entonces, la clinda y los macrólidos bloquean la translocación. ¿Qué hacen las bacterias para resistirse a ese efecto antibiótico? Modifican el ribosoma, lo metilan, y entonces ya no se puede unir el macrólido a la 50S porque está metilado, o atacan el macrólido con esterasas para mortificarlo, o evitan su ingreso, o esto que también es muy frecuente, las bombas de salida. O sea, agarran al macrólido dentro del citosol y lo botan, lo que son las proteínas G, ¿no? Los principales mecanismos de resistencia son la bomba de salida y la resistencia ribosómica. Entonces da que la telitromicina, que es ese que hemos hablado, el cetólido, es más resistente a ese mecanismo de acción. Entonces, por esa razón, la telitromicina comenzó a cobrar un poco de fuerza, porque era una especie de macrólido, pero que tenía mejor espectro. Pero bueno, no le ha ido bien, pero está ahí en reserva, ¿ya? No lo tienen
en su cuestionario, por eso es que digo todo esto de que estabilice. Muy bien, entonces ya revisando el mecanismo de acción, los mecanismos de resistencia, vamos a ver un poco el espectro. Y hemos dicho que acá tenemos eritro, claritro y acitro. Entonces vamos a revisar el espectro de eritro y después las puntualidades para cada uno de los otros dos. Eritromicina funciona, no es lo mismo, pero cubre todo lo que cubre penicilina G, lo cubre la eritro. Pero cuando tú tienes que dar algo por vía oral o a veces parenteral para reemplazar a la penicilina, puede ser eritro sin ningún problema, porque va a cubrir todo lo que cubre penicilina G, pero además cubre bastantes cosas más. Entonces, cubre neumo, cubre estrepto, cubre estafilo, que los podría cubrir esta penicilina G o podría fallar ahí también. Pero la eritromicina y los macrólidos no cubren meticilino resistente, no cubren MARSA. Ahí tiene que estar la vancomicina, la daptomicina y todas las que hemos, el inesolid y todos los que revisamos anteriormente. ¿Cubren algunos anaerobios? Sí, aquellos anaerobios que cubren penicilina, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Corynebacterium, Listeria. Todos esos anaerobios son cubiertos por la peni, son cubiertos por la eritro y por los otros dos también. Y aquí hay algo que la peni nunca va a cubrir, intracelulares. Esa capacidad de los macrólidos de concentrarse en los gram positivos los hace útiles para meterse también a las células y cubrir gérmenes intracelulares, que son bacterias que nos hacen daño, pero para eso primero tienen que entrar al intracelular. Y estos son los típicos gérmenes intracelulares: el micoplasma, la clamidia, el ureaplasma y la legionela. Estos gérmenes producen enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que el eritro sirve para enfermedades de transmisión sexual, o los macrólidos en general también. Pero también producen neumonía atípica y producen conjuntivitis, sobre todo en los neonatos. Entonces ahí entran los macrólidos también, sobre todo en las neumonías atípicas, que son neumonías atípicas justamente y comúnmente de origen comunitario. Y son producidas por gérmenes intracelulares, sobre todo el micoplasma y la legionela. Eritromicina cubre algunos gram negativos. Sí, no es el fuerte de los macrólidos, pero cubren gram negativos. Cubre los gram negativos que cubre penicilina, es decir, Neisseria, sífilis, Campylobacter, Bordetella, ¿ya? Y cubre algunos que no cubre penicilina, como por ejemplo Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un gram negativo que vive en el pH tan bajo del estómago y está involucrado en la fisiopatología de la úlcera péptica, de la gastritis crónica y del cáncer gástrico. Entonces el Helicobacter pylori es muy importante su erradicación, no solo para prevenir enfermedad péptica ulcerosa, sino para prevenir el cáncer de estómago. Y quien cubre muy bien dentro de los macrólidos el Helicobacter pylori es la claritro, ¿ya? Y algo diremos más adelante. Hemófilus también puede ser cubierto por estos, pero va a ser mejor cubierto por acitro que por eritro y eventualmente por teritromicina. Cubre meningococo, es verdad, el meningococo también es cubierto por penicilina. Claritro y acitro, eso sí, son los únicos que pueden ser tuberculostáticos de segunda línea, pueden eventualmente cubrir plasmodio, cubrir toxoplasma. Hay algo que nunca cubrieron los macrólidos y nunca lo van a cubrir: gram negativos entéricos. E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y otros gram negativos entéricos. Y este anaerobio gram negativo, el Bacteroides fragilis. Entonces los macrólidos cubrirán anaerobios tipo clostridios o fusobacterias, pero no cubren bacteroides fragiles, ¿ya? Muy bien,
La claritromicina, que ya hemos hablado al hablar acá el espectro de casi todas ellas, pero la claritro, ya hemos dicho, es muy útil para Helicobacter pylori, supera un poquito a la eritro en gram positivos, quizá un poquito también en Haemophilus influenza, que esto tiende a producir mucha otitis y mucha sinusitis. La otitis y la sinusitis es producida por cocos y es producida por Haemophilus influenza. ¿Ya? Por eso los otorrinos, cuando tienen una sinusitis o una otitis, pueden dar clarito, pueden dar acitro. Y otra opción muy buena contra la combinación de cocos y Haemophilus es la amoxicilina ácido clavulado. También es muy buena opción. Claritromicina cubre muy bien los intracelulares, que ya los habíamos descrito. Acitromicina se tira un poco más a los gram negativos, es decir, Haemophilus e intracelulares. Neumonía comunitaria, ¿no es cierto? Porque la neumonía en la comunidad es producida por el neumococo, es producida por algunos otros streptococos, por el Haemophilus y por los intracelulares Legionella y Mycoplasma. Esos son los que producen neumonía comunitaria. Y si uno analiza, acito te cubre todo eso. Entonces es una buena opción para neumonía comunitaria. Se combina a veces con ceftriaxona o con algún otro antibiótico, pero ella va bien para esa entidad clínica que ya hemos dicho, la neumonía comunitaria. Ya, vámonos un poco a la cinética. En general, todos los macrólidos son bien absorbidos. El que menos se absorbe es la eritro. Y la eritro es muy lábil al pH gástrico, por eso tiene que ver con una cobertura para pasar el estómago. Entonces viene bajo la forma de estolato o de succinato, para cubrirse del pH gástrico tan ácido. Ese pH no lesiona a la clarito y no lesiona a la acitro. No son pH lábiles. Y por ende tienen mejor absorción. ¿Ya? En cuanto a la distribución, todos, una vez que ya llegan a la circulación, la distribución de todos ellos es muy buena. Por eso es que llegan al intracelular y por eso cubren esos intracelulares que hemos descrito. ¿Ya? Es cierto que la claritro se distribuye mejor que la eritromicina y la acitromicina se distribuye mejor que todos ellos. Por eso es lo que dice aquí, ¿no es cierto? La clarito se distribuye mejor, pero la acitro todavía lo hace mejor que la clarito. Tan es así que la acitromicina y un poco los macrólidos sufren el fenómeno de secuestro tisular. O sea, tú lo das y se va a capturar en nuestras células y va a demorar en eliminarse. Y eso faculta a que tú con la acitromicina puedas hacer cursos terapéuticos de 3 a 5 días, en lugar de tener que hacer 10 o 12 días. ¿Ya? Entonces, si tú le das a un paciente por una neumonía comunitaria o por una sinusitis una acitromicina, suficiente 5 días. No tienes que seguir dando, porque la acitromicina se queda acumulada en el cuerpo y va a persistir en su acción, porque sufre secuestro tisular. Todos los macrólidos, como tienen buena distribución, tienen que ser metabolizados para poder sacarlos. Entonces todos ellos se metabolizan en el hígado, todos, y se excretan en el hígado, todos. El que además tiene excreción renal es la clarito. Y la clarito además tiene metabolito activo. Es la hidroxiclaritromicina, tiene metabolito activo. Entonces ahí vienen las diferencias de las posologías que se desprenden de acá. Cuando tú manejas eritromicina tienes que manejarla cada 6 horas. Pero como la clarito tiene metabolito activo, se maneja cada 12.
Y como la acitro tiene secuestro tisular, se maneja cada 24. ¿No? ¿Cuáles serán los usos de los macrólidos? Los que se desprenden del espectro que hemos analizado. Todo lo que sea sinónimo de penicilina va a ser sinónimo para macrólidos, sobre todo para eritromicina. ¿Ya? Los macrólidos son útiles en todos los gérmenes intracelulares, Mycoplasma o Legionella, que producen neumonía típica. Probablemente la acitro sea un poquito mejor, pero en general los macrólidos cubren bien. Clamidia, que produce más enfermedades de transmisión sexual, puede ser cubierta por eritro bien sin mayor problema. Y cuando tú tienes enfermedades de transmisión sexual en la embarazada, no puedes dar tetraciclinas porque le producías problemas óseos y dentarios al feto. Entonces, cuando una embarazada tiene enfermedades de transmisión sexual y tiene que recibir algo para estos gérmenes, lo que se da es eritromicina. Acá hay otros usos, la difteria, la tosferina, el helicobacter, ya dijimos que es claritromicina, ya dijimos que claritro y acitro pueden ser tuberculostáticos, ¿no? Estas son las posologías que habíamos adelantado. La claritromicina se da cada 6, la eritro, la claritro cada 12 y la acitro cada 24, e incluso en tratamientos de 5 días suficiente. La teritromicina una vez al día, pero no la han pedido. El objeto de poner acá claritromicina machacando su espectro sobre Helicobacter pylori es para destacar que el Helicobacter pylori es un germen muy expuesto a los antibióticos, porque está en el estómago. Y todos los antibióticos que nosotros tomamos normalmente vienen por el estómago o llegan al estómago por circulación sistémica. Entonces, como está ahí y es el rey de ahí, tiene mucha oportunidad de realizar resistencia. Y también es una particularidad de él. Y entonces eso genera un problema clínico y sanitario muy importante, porque es un factor del desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, al Helicobacter pylori siempre hay que enfrentarlo no con uno, sino con varios aspectos que lo lesionen. Por ejemplo, se da esquemas que tienen claritromicina más amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulámico y además omeprazol. El omeprazol es muy importante porque el omeprazol sube el pH y cuando el pH sube, el Helicobacter pylori muere. Y también se da bismuto, subsalicilato de bismuto, y también metronidazol y algunos otros más. Es un problema muy serio enfrentarlo, porque hay que tratar de erradicarlo. Por eso se enfrenta con 3 o 4 de todos estos que están acá. Pero el problema más serio es que tiende a hacer resistencia, y hace resistencia, y hace resistencia, y das un curso y se erradica, y a los 5 meses el paciente otra vez con Helicobacter, y entonces ese es el problema del Helicobacter, que es un problema de nunca acabar, ¿no? Pero es una realidad. Efectos adversos de los macrólidos, básicamente gastrointestinales, náuseas, vómitos, gastrolesividad, etc. Hipersensibilidad, sobre todo la eritromicina, hepatitis colestásica, inhibición del CYP, los que tienen 14 carbonos, eritro y claritro. Al inhibir el CYP pueden aumentar la concentración de otros medicamentos, de otros fármacos, y traer efectos adversos. Y esto tuvo una historia muy clara y muy escandalosa, no escandalosa, ¿no? Pero cargada de mucha morbilidad. Porque tú das la eritromicina, o daban la eritromicina, para tratar la neumonía, para tratar la faringitis, para tratar la otitis, la sinusitis, una maravilla, ¿ya? Barría todo, macanudo, y de ahí aparecen los antihistamínicos que no producen sueño, que son los de segunda, tercera generación, y entonces
se comienzan a combinar, ¿no es cierto? Porque tú dices, bueno, pues, para que no tengas tanta secreción, te doy tu antihistamínico, cetiricina o algún otro. Y para que te trates la infección, te doy el macrólido. Y te doy eritro, porque bueno, en esa época había más eritro, ya no habían aparecido los otros, ¿no? Pero igual sucede con nosotros también. Entonces, ¿qué pasaba? La eritromicina inhibía el CYP. Y el antihistamínico de segunda comenzaba a aumentar su concentración. Y en esa época era la terfenadina, me parece, o astenisol. Y resulta que los antihistamínicos tienen mucha capacidad de bloquear canales de potasio en el corazón. Los de segunda, los de tercera, que ya los vamos a conocer, bloquean canales de potasio en el corazón, alteran la repolarización y eso puede traer arritmias. Y puede traer taquicardia ventricular y muerte. Y entonces eso pasó. Comenzaron a aparecer muertes en pacientes con infecciones de vías respiratorias o a veces neumonía, en que combinabas el macrólido con un antihistamínico. ¿Qué es lo que pasaba? El macrólido inhibía el CYP. El antihistamínico aumentaba su concentración, bloqueaba canales de potasio y venía la arritmia y la muerte. Así se descubrió esto de acá, la inhibición del CYP. Así comenzó a cobrar importancia la inhibición del CYP en la historia de la farmacoterapia, ¿ya? Algunos dicen también que los mismos macrólidos pueden bloquear canales de potasio, peor aún, ¿no? Pero en realidad lo que pasó fue eso, fue una interacción medicamentosa. Una vez descubierta la interacción medicamentosa, se dejó de practicar pues esa situación, ¿no? Por eso tiene su cierto peligro estar dando antihistamínicos libremente. Hay que tener cuidado, ¿no? Los de primera no producen arritmias. La clorfeniramina pero te mantienen sedado, entonces no se pueden usar. Pero los otros, que ya no traen tanta sedación, producen arritmias. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque esas arritmias pueden ser mortales y clínicamente hubo un evento importante hace varios años cuando se asoció eritro con estos de acá, por la inhibición del CYP. Si tú vas a dar un macrólido en el embarazo, que se puede dar, siempre es preferible dar eritromicina, porque es el más conocido, el más garantizado. Dentro de los macrólidos hay una molécula macrocíclica muy relacionada, relativamente nueva, que es la fidaxomicina. La fidaxomicina ya no tiene el mismo mecanismo de acción, es decir, no inhibe la síntesis proteica, sino que inhibe la síntesis de RNA, porque bloquea una subunidad de la RNA polimerasa, o sea, bloquea la transcripción bacteriana de DNA a RNA. Al final altera la síntesis proteica porque no hay RNA, pero su mecanismo de acción no está en el ribosoma, sino está dentro del núcleo, bloqueando a la RNA polimerasa. El espectro, por alguna razón, la mortificación sobre la RNA polimerasa para suprimir algunos RNAs, va directamente relacionado contra gram positivos. O sea, esto es un macrólido. Químicamente diferente, mecanismo de acción diferente, pero es lo mismo en cuanto a espectro y en cuanto a acción. Por eso no se usa tanto como macrólidos, sino que se usa para este germen que es el Clostridium difficile, porque en cultivos y en clínica se ha demostrado la eficacia contra el Clostridium difficile. Nosotros hemos hablado de Clostridium difficile cuando hemos hablado de ¿qué? De vancomicina. El Clostridium difficile produce la colitis pseudomembranosa, normalmente asociada a tratamientos antibióticos. El antibiótico barre la flora, pero el Clostridium difficile permanece, comienza a producir su toxina, lesiona la mucosa del colon,
produce pseudonecrosis con membranas, entra la toxina en la sangre y puede ser mortal si no paras el cuadro. Esa es la colitis pseudomembranosa. El diagnóstico es detectando los antígenos en sangre o con una proctoscopía que entra el gastroenterólogo y ve el puntillado típico de la colitis pseudomembranosa, pequeñas placas de destrucción que tienen una distribución más o menos simétrica, es patognomónico, inmediatamente el diagnóstico está hecho. Si no tienes laboratorio, porque normalmente es difícil conseguir laboratorio para detectar sus reacciones serológicas, haces una proctoscopía y tienes el diagnóstico. Pero el diagnóstico normalmente es clínico, en el sentido de que no vas a llegar pues, a tener una colitis pseudomembranosa, ya tienes que ser un irresponsable. Si tú le estás dando un tratamiento antibiótico a tu paciente y tu paciente comienza a hacer mucho dolor, mucha diarrea, de repente un poquito de sangre, cuidado, pues ya tienes que sospechar colitis pseudomembranosa, inmediatamente suspender el tratamiento o ver qué haces modificándolo. Porque si persistes, la colitis pseudomembranosa se va a convertir en un problema. Bueno, la fidaxomicina se da por vía oral y casi no se absorbe. Es justo lo que se necesita para lesionar el Clostridium difficile dentro de la luz intestinal. O sea, esta fidaxomicina se parece en su mecanismo a los macrólidos, pero en su cinética para nada, porque no se absorbe, ¿ya? La absorción es mínima, en cambio los macrólidos se absorben muy bien. Y llega al colon y destruye el Clostridium difficile, entonces se usa para eso, para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa. También existen opciones de tratar la colitis esta con vancomicina y con metronidazol. Y dar flora intestinal es muy importante, ¿ya? Por eso cuando tú das tratamientos antibióticos, sobre todo a pacientes que tengan factores de riesgo, es prudente darles flora intestinal, ¿ya? Y que coman todo, ¿ya? Si tienen diarrea por antibióticos, quiere decir que solo tienen que tomar sopita. No, tienen que comer todo porque tiene que formar flora. Si tú no le das verduras, no le das fruta, no le das carne, todo lo que tiene que comer, no va a formar flora. Y justamente lo que ha pasado de la colitis pseudomembranosa es que se perdió la flora, ¿ya? Entonces, una diarrea no significa que tengas que dejar de comer, ¿ya? Aunque algunas veces es un reflejo terapéutico, como quieran verlo, pero a veces no es así. Tienes que suspender el antibiótico que la condicionó y tienes que administrar o metronidazol o vancomicina, o si tienes fidaxomicina también puedes dar. Muy bien, eso es en cuanto a macrólidos. Ahora vamos a entrar a un antibiótico que se usa poco, porque ya vamos a ver por qué, pero que es un muy buen antibiótico desde el punto de vista de espectro, que es el cloranfenicol. El cloranfenicol cubre, ya sabemos cuál es su mecanismo de acción, bloquea la transferencia. Y cubre gram negativos, gram positivos, aerobios, anaerobios, intracelulares, extracelulares, Rickettsia, cubre todo. Pero hay algo que no cubre el cloranfenicol: pseudomonas aeruginosa. No es antipseudomónico, ¿ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibir la transferencia. ¿Cuáles son sus mecanismos de resistencia? Alterar las enzimas de transferencia para que el cloranfenicol no se pueda relacionar con ellos. La absorción y distribución del cloranfenicol es espectacular. A veces es tan espectacular que muchas veces se pone como ejemplo que es mejor darlo oral que no venoso. Cuando tú das cloranfenicol oral, das palmitato de cloranfenicol. Y el palmitato de cloranfenicol rápidamente en sangre se libera el palmitato y el cloranfenicol queda solo y hace lo que tiene que hacer. Pero cuando tú das parenteral, tienes que dar succinato de cloranfenicol. Y el succinato de cloranfenicol tiene que actuar bajo la función de una esterasa,
lo que no pasa con el palmitato, este es medio espontáneo. Y además el succinato puede ser excretado por vía renal. El hecho es que cuando tú das succinato, no todo el succinato va a liberar el cloranfenicol. Hay parte del succinato que se va a ir. O sea, parece mentira, pero la administración endovenosa, en este caso, la biodisponibilidad oral es mayor que la biodisponibilidad parenteral. Parece mentira, pero es así, es la gran excepción. ¿Ya? Entonces, además tiene esa gran ventaja el cloranfenicol. Tiene que ser metabolizado porque es su distribución es brutal, se mete a todo lado, entra al cerebro, entra a todo lado. ¿Ya? Entonces tiene que ser metabolizado en el hígado y excretado por vía renal. Pero acá vienen los problemas, o viene el problema. El cloranfenicol es un antibiótico relacionado a anemias por antibiótico. ¿Ya? Y 3 tipos de anemias. La primera es una anemia hemolítica, porque el cloranfenicol, que inhibe la transferencia en los ribosomas bacterianos, puede entrar a la mitocondria de nuestras células y bloquear los ribosomas de nuestras mitocondrias. Porque hay algunas teorías, ustedes de repente han revisado eso cuando han hecho biología celular, que nuestra mitocondria tiene su origen en bacterias que entraron dentro de nuestras células. Es decir, como que las mitocondrias son una especie de bacterias que están en el citosol. Y tienen su DNA y tienen su sistema de síntesis proteico, que es 70S, igualito que el de las bacterias. Entonces, el cloranfenicol puede entrar a la mitocondria porque su capacidad de distribución es brutal y bloquear el mecanismo de síntesis y de respiración, de generación de energía en la mitocondria. Y entonces eso te trae hipoxia celular, o sea, te trae trastorno de la respiración celular. Esa es la razón por la cual el cloranfenicol puede tener una anemia por toxicidad, pero la anemia hemolítica es por estrés energético, porque al entrar y bloquear la fuente de energía celular que es la mitocondria, eso genera trastornos de reacciones de reducción, oxidación dentro de la célula que llevan a estrés oxidativo y disparan un tipo de anemia, que es la anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato, que tienen sobre todo pacientes árabes, pacientes de raza negra, tienden a tener ese problema. Por eso, cuando estos pacientes suben a la altura, hacen hipoxia, ¡pum!, hacen la anemia hemolítica. O cuando toman sustancias como el metronidazol o como el cloranfenicol, ¡pum!, hacen la anemia hemolítica. Entonces es un tipo de anemia hemolítica que produce cloranfenicol. No en todos, solo en aquellos que tengan hemólisis por deficiencia de esta enzima, que es la enzima 6-fosfato deshidrogenasa. Los que tienen bien esta enzima no les pasa nada, porque si se someten a hipoxia, el glóbulo rojo se mantiene normal. En cambio, los que no tienen esta enzima se someten a hipoxia y el glóbulo rojo cambia de forma y entonces se hemoliza. Muy bien, el cloranfenicol genera ese estrés y dispara la anemia hemolítica en estas personas y solo en estas personas. Pero además puede dar una anemia tóxica, una toxicidad medular por lo que pasa en las mitocondrias, por la generación de energía que habíamos conversado. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos 2 tipos de anemia, la tóxica y la hemolítica. La tóxica, como bien dice su nombre, depende de la dosis. Por eso el cloranfenicol tiene sus límites de dosis. No puedes dar más de 3 gramos al día, ni puedes dar más de 30 gramos por curso terapéutico. O sea, solo puedes dar 10 días, nada más.
El cloranfenicol se dosifica 1 gramo cada 8. No se puede dar más de 3 gramos día, ni se puede dar más de 30 gramos por curso terapéutico. Si tú respetas ese esquema posológico, no va a haber toxicidad medular. Entonces, hasta aquí el problema es manejable, porque no se lo des pues a la gente que tenga esto y no va a pasar nada. No lo uses en márgenes de toxicidad y no va a pasar nada, no va a haber anemia, todo eso es cierto, pero aparece este otro tipo de anemia, la anemia aplásica. Esta anemia no tiene nada que ver con la dosis, es una reacción idiosincrática, viabilizada en forma autoinmune probablemente, repentina, fatal, en la cual no solo hay anemia, sino hay pancitopenia. O sea, una sola pastillita de cloranfenicol, pancitopenia irreversible, muerte del paciente. Y los pocos que sobreviven, a los meses o años, pueden hacer leucemias. O sea, doctor, buenas noches, disculpe, un favor, quisiera desconectar el cable que está conectado a su máquina. Somos de la transmisión que hubo, disculpe, no me quisiera interrumpir. No le entiendo nada, estamos en clase. Sí, disculpe, aquí hay un cable conectado que es de nosotros, hemos estado transmitiendo, entonces quiero desconectarlo. ¿Ya? Si no perturba la clase, Sí, por favor. ¿ya? Entonces son tres tipos de anemia, ya es mucho. Entonces esto ha hecho que no se use el cloranfenicol, ¿ya? O se reserve para casos muy especiales. Cuando, bueno, pues tienes una tifoidea que no resuelve, quién se puede pensar en cloranfenicol y otras eventualidades de ese tipo, ¿ya? Pero ese ha sido el problema del cloranfenicol. Otra reacción adversa del cloranfenicol es el síndrome del niño gris, que se da en recién nacidos cuando los sometes a cloranfenicol en dosis tóxicas y entonces se perturba su respiración mitocondrial y el niñito entra en un problema de sepsis, de reacción inflamatoria sistémica, no de sepsis, sino de SIDS, incontenible y se puede morir. Es lo que se llama el síndrome del bebé gris, porque se pone gris, porque está hipóxico, está con metahemoglobina, entonces se pone cianótico, se pone gris, no come, entra en disfunción respiratoria, diarreas y puede morir, ¿ya? Producido a veces por el cloranfenicol. Es un inhibidor del SIG también. Entonces, todos estos efectos adversos que tiene el cloranfenicol ha hecho que se le margine, ¿ya? Si se pudiera superar estos efectos, sobre todo el de la anemia, con una molécula parecida, sería una maravilla, ¿no? Porque tendrías un antibiótico que cubre todo menos Pseudomonas, ¿ya? Pero bueno, no lo hay. Entonces, pero ahí está, es tan bueno que nadie se atreve a sacarlo del bagaje antibiótico que pudiera existir en cualquier lugar, ¿no? Porque es muy eficaz y entra muy bien al sistema nervioso central. Entonces puedes tratar abscesos cerebrales con cloranfenicol, que son cosas muy serias. Entonces el uso, ya hemos dicho, muy restringido, pero puede servir para estas cosas y muchas más, ¿no? Porque su espectro es tremendamente grande. Esto es una cosa que se ve un poco ligada a la raza también, esta de la hemólisis idiopática, la anemia aplásica del cloranfenicol. En nuestra raza no se da. Yo nunca he visto, ni veré. Y en el ministerio, yo no sé si se siga usando, pero yo estuve 3 años, hice mi especialidad en Cayetano en Lima, y no había otra cosa que cloranfenicol. ¿Qué ibas a hacer? ¿Operar una peritonitis y dejarlo sin antibiótico? Imposible. Y solo había cloranfenicol. Entonces todos los pacientes con peritonitis, que eran 3/4 partes de todo el piso de hospitalización, recibían gentamicina y cloranfenicol. He visto cientos de personas y nunca pasó nada.
No sé si sigue haciendo la práctica, ¿no? Pero esta cosa llama la atención, ¿no? Pero es así. En nuestro medio, lo que hayan reportado, no sé. Pero igual está relegado porque uno nunca sabe cuándo se pueda presentar el problema, porque además también cada vez las poblaciones son más globalizadas. Tenemos millones de venezolanos en el país. Vienen otros aspectos sanitarios cuando las poblaciones como está pasando en la vida actual, ¿no? O sea, es un mundo globalizado. Bueno, ya para terminar vamos a ver las tetraciclinas. Las tetraciclinas tienen 4 anillos fusionados, estas son las principales tetraciclinas: la doxiciclina, la tetraciclina, la aminociclina. Ya sabemos cuál es su mecanismo de acción. Se unen a la subunidad 30S y bloquean la unión del RNA de transferencia aminoácido a la 50S. Ese es su mecanismo de acción. Mecanismos de resistencia muy parecidos a los de los macrólidos, alteración de la 30S, pero en el macrólido era alteración de la 50S. Bombas de salida, ¿no es cierto?, relacionadas sobre todo a cationes, porque las tetraciclinas tienen mucha avidez por las moléculas catiónicas y otros mecanismos de resistencia, parecidos a los de la. Y aquí nace un derivado de las tetraciclinas que son las grusilciclinas o la grusilamina, que en concreto es la tigeciclina. La tigeciclina es un derivado de la minociclina, que es una tetraciclina, pero es un derivado muy serio, porque esto es un antibiótico muy poderoso, ¿ya? Tiene el mismo mecanismo de acción, pero más eficaz, por ende tiene los mismos mecanismos de acción, de resistencia, pero menos eficaces, o sea, tiende a tener menos resistencia. Solo se da por vía endovenosa, en cambio las tetraciclinas normalmente son por vía oral. Y solamente se le reserva para infecciones muy serias, intrahospitalarias y catástrofes abdominales, o sea, infecciones peritoneales muy complejas. Es un poco hepatotóxico, pero es una maravilla contra con él. Y ahí viene este otro, que es la erabaciclina, que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. La ventaja de la erabaciclina es que puedes darlo 2 veces al día o incluso 1 vez al día porque tiene efecto postantibiótico. Algunos lo mencionan como que es la tercera generación de tetraciclinas, porque la primera serían estas, la segunda sería esta y la tercera sería la erabaciclina, porque no tiene nada que hacer con la tigeciclina. Esta es una fluorociclina, tiene compuestos fluorados. Químicamente es parecida, pero tiene sus anillos, pero es fluorado. Como pasó con las fluoroquinolonas y el ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico dio el origen a las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas pues, se han ido hasta la luna y el ácido nalidíxico se ha quedado ahí nomás en la Tierra, ¿no? Algo similar ha pasado con la erabaciclina. La erabaciclina es una bomba contra las bacterias y es un derivado fluorado también, pero en este caso de moléculas tipo tetraciclinas. ¿Cuál es el espectro de las tetraciclinas? Tienen un espectro muy grande, muy parecido al de las macrólidos, pero es medio parecido al cloranfenicol, cubre A negativo, A positivos, aerobios, anaerobios, intracelulares, todos estos que están acá. Es muy bueno para el acné porque bloquea o cubre el Propionobacterium acnes, ¿ya? Pero las tetraciclinas no se usan mucho en distintas infecciones, pero sí se podrían usar en infecciones de tejidos blandos, en neumonías, pero no se usan mucho. Donde más se usan es en las enfermedades de transmisión sexual. Y la tigeciclina es de la que ya hemos hablado, es una gluciciclina, derivado de la aminociclina, solamente se da por vía parenteral
y sirve para todas estas infecciones, muy serias, infecciones nosocomiales, infecciones asociadas a dispositivos intracorporales. Cuando tú tienes una infección a un dispositivo intracorporal, generalmente hay que terminar sacándolo. Las tigecyclinas y nuevos antibióticos pueden evitar ese fracaso de tener que sacar el dispositivo o por lo menos proteger al paciente hasta que se pueda operar. Infecciones nosocomiales, infecciones muy severas de partes blandas, quemados y infecciones intraabdominales complicadas. La famosa que hemos visto acá, esta incluso algunos las reservan solamente para infecciones intraabdominales complicadas. Esto es el espectro de la tigecyclina, muy parecido a la otra, a la evaciclina, ¿cómo se llama? Eravacyclina. Prácticamente cubre todo, ¿ya? Porque mira, acá tú tienes que tener una concentración inhibitoria menor de 2. Toditas son menor de 2. Prácticamente todas, acá un poco más, ¿no? Y la única que se escapa es la pseudomonas. Esto es lo mismo. Todas las concentraciones inhibitorias son alcanzadas por la tigecyclina y por la eravacyclina, menos pseudomonas aeruginosa. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos, ni los macrólidos, ni las tetraciclinas, ni el clorfenicol cubre pseudomonas aeruginosa. Eso sí hay que tenerlo presente. La cinética de las tetraciclinas van muy bien por su absorción, se distribuyen muy bien y tienen selectividad por los tejidos en calcificación y por los cationes, por eso no se pueden dar con alimentos y sobre todo si los alimentos tienen cationes. Nunca vas a dar con leche con una tetraciclina, no se va a absorber. La que más puede resistir este problema de absorción con alimentos es la doxiciclina, pero eso tampoco quiere decir que vas a estar mezclándola porque no se va a absorber igual. La distribución es muy buena y se puede distribuir a los tejidos en calcificación y trastornar sus procesos de calcificación. Por eso es que no se pueden dar en el embarazo, no se pueden dar en recién nacidos, por supuesto, ni se pueden dar en menores de 8 años, porque trastornan la calcificación ósea y el desarrollo de los dientes. Los dientes se ponen amarillos y débiles, entonces no se puede dar. Si tiene buena absorción y buena distribución, tiene que metabolizarse, si no, no se va a ir nunca. ¿Ya? La tetraciclina que se da en insuficiencia renal es la toxiciclina, porque tiene excreción solamente biliar, no renal, entonces se puede dar en pacientes renales, si es que es necesario una tetraciclina, doxiciclina. Reacciones adversas no son muchas, excepto el problema del calcio, ¿ya? Problemas gastrointestinales, trastorno óseo, trastorno dental, pero a veces pueden haber algunos un poco más raros, problemas vestibulares, y este famoso que es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es una acidosis tubular renal, o sea, es una toxicidad tubular del riñón. El riñón entra en disfunción, comienza a botar mucho potasio, hay hipocalemia, acidosis y entras en una perturbación renal que puede llevar incluso a la insuficiencia renal. Es el síndrome de Fanconi. Se presenta por infecciones, se presenta por drogas de cáncer y se presenta por tetraciclinas, pero tetraciclinas expiradas, pasadas. Las tetraciclinas que están dentro de su tiempo de uso no desencadenan síndrome de Fanconi. Tienen que ser las tetraciclinas pasadas. Entonces no se deben dar tetraciclinas pasadas. Están contraindicadas, como hemos dicho, en el embarazo, la lactancia, a los menores de 8 años. Muy bien.